Alquilaba 4x4, lo llenaba de bidones de agua, de combustible, palas, cuerdas, llevaba comida de supervivencia. Normalmente era muy bien recibido, pero África es de los africanos. El idioma mundial son las señales. En pleno desierto me encontré una mujer, la mujer llorando me dijo, mira mi hijo, lo toqué y el niño estaba hirviendo aquí la caja de antibiótico infantil. Como le digo, una por la mañana, claro. Una por la mañana y una por la noche. Dibujé una luna, un sol, y le puse la luna igual y dibujé la pastilla. Dice, pues su chofer ha tenido un accidente, los tres en una moto, y empecé a entrar en plan. Pensé, aquí, como soy periodista, yo no me podía morir, yo ahora me muero. Josep Maldonado ha estado en todos los países de África. Ha habido experiencias, ha habido peligros, ha habido historias que son increíbles y que nunca se acaban. Esta es una entrevista que teníamos muchísimas ganas de hacer. Espero que la disfrutéis tanto como seguro que la vamos a disfrutar nosotros. Josep, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy bien, contento de acompañar a dos jóvenes tan dinámicos que estáis haciendo estos programas tan interesantes. Hace un momento he visto otra entrevista muy desde el punto de vista humano interesante y por tanto me siento honrado de acompañaros. Nos hace muchísima ilusión tenerte. Siempre empezamos con una pregunta que es ¿quién es Josep Maldonado? Para conocerte un poco, tu trayectoria ha sido larga, extensa y diversa, pero ¿cómo resumirías un poco lo que has hecho en tu vida? Josep Maldonado es un señor que nace en Comarruga, municipio del Vendrell, estudia bachiller en los franciscanos de Vilanova, estudia Derecho en la Facultad de Derecho y sin querer, sin proponérselo, entra de lleno en la política. Durante 39 años yo siempre decía lo que decimos en catalán, que tengo muchos sombreros, molts barrets, y entonces soy concejal de un Ayuntamiento de Vendrell, diputado provincial, soy diputado del Parlamento de Cataluña, 2 legislaturas diputado del Congreso en Madrid, 2 legislaturas en el Senado, 16 años delegat del govern en la provincia de Tarragona, máximo responsable de deportes en Cataluña un tiempo y acabo finalmente en la OTAN, en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y sobre todo como observador internacional electoral. Esto le permite pues conocer el proceso electoral de muchos países como Venezuela, Ucrania, Ghana, Colombia y en este interín pues dentro de mi ADN, creo que es una cosa que debemos llevar innata, yo me siento aventurero. Muy de jovencito, con 10 años, de Comarruga a Vilanova de Geltrú, ya en lugar de ir en tren, que mi padre era ferroviario y tenía el tren gratis, me iba en autostop por la carretera para que parara gente, subía, me llevaba a Vilanova y ya tenía, creo que era el inicio del ser aventurero. Entonces, con el paso de los años, desarrollo mi sentimiento solidario, creo una fundación, una ONG que se llama Sport Solidario Internacional y antes, durante y después hago viajes de aventura en solitario al África con un sueño que para mí era una utopía, que era visitar los 54 países africanos, pensando que no lo conseguiría, pero al final lo consigo. Es brutal. Un currículum que se dice rápido. ¡Qué barbaridad! Es brutal. Vamos ahora a empezar a entrar en los viajes. Tenemos este libro, que es el libro África, sí, gracias. Yo me lo he leído y no es por hacer publicidad, pero de verdad que es buenísimo. O sea, yo me lo devoré. No pasa nada, Lo hacemos. No, lo hacemos porque además todos los beneficios del libro van para la fundación. Sí, van a un proyecto de Sudán del Sur, que es un país destrozado por la guerra, donde a 5 días en coche al interior hay un misionero catalán y 4 misioneras africanas que están iniciando un centro de acogida para niñas de 12, 13, 14 y 15 años, madres violadas, madres solteras, que quieren seguir estudiando y que quieren estar protegidas. Y el beneficio de este libro va a Sudán del Sur. Pues esto está muy bien para la gente que lo sepa. Vamos a entrar en los viajes.
a mí me interesa mucho el modus operandi, porque tú siempre hacías lo mismo, ¿no? Estos 54 viajes, Sí. llegar a la capital, bueno, explícanos un poco cuál es el modus operandi de estos viajes en solitario a África. Sí, yo durante el año decidía un país. Inicialmente intenté que los más duros, por ejemplo, países donde Ruanda, Burundi, que hubo el genocidio, Sierra Leona, donde hubo la guerra de diamantes, Libia, que era un país con una guerra, etcétera, muy dura, los dejaba más para el final, iba haciendo países, cada año un país diferente. Entonces, una vez decidí el país, hacía una cosa que era automática. Me iba a la librería Altair, que no tengo acciones, pero que es un poco el Maracaná de los aventureros. Y allí tienes mapas, libros de todos los países. Compraba un mapa de aquel país, me lo estudiaba un poco y decidía hacia qué zona ir. Llegaba a la capital, me estaba 2 o 3 días máximo en un hotel de referencia, porque en la capital vas a una pensión y tal, hay una cierta inseguridad. Entonces me quedaba en un hotel 2 o 3 días, alquilaba un 4x4. Los primeros años, hace años, 79, 80, 81, Sí, sí, que sí, no habíais nacido, se podía alquilar aquí y te lo ponían en el aeropuerto, pero después esta empresa quebró y entonces tenía que moverme por ahí buscando coches, 4x4. Alquilaba 4x4, lo llenaba de bidones de agua, de combustible para tener mucha autonomía, palas, cuerdas, llevaba comida de supervivencia, Santiberi, Biocentro y estas cosas, estas Barritas, barritas siempre cuentas barritas, ¿no? O sea, estás energéticas, alimentado de barritas. exacto. Y te adelgazabas, entonces, cuentas. Llegué a agazarme alguna vez 10 y 12 kilos en un viaje. Qué barbaridad. Me servía porque estaba mucho más grueso que ahora. Entonces me servía esto. Entonces me estaba 2 o 3 días aclimatando el cuerpo, porque igual aquí era invierno y allí estabas a 50 grados o 45, o mucha humedad y tal, y me estaba 2 o 3 días aclimatando el cuerpo, preparaba 4x4 y al tercer día normalmente decía, voy en tal dirección. Algunos años, en los países que había, me iba a la embajada española y decía, mire, señor embajador, vengo de Barcelona, mi nombre es este, mi pasaporte es este, me voy un mes en dirección noreste, lo que sea, si de aquí un mes no he vuelto es que me ha pasado algo. Con lo cual el embajador dijo, decía, madre mía, vaya marrón me cae, ¿no? Y entonces ya tiraba hacia adentro y estos mapas van muy bien, pero los 100 primeros kilómetros o 80 primeros. Claro, luego Porque luego es o color amarillo de arena o verde de selva, con lo cual ya no hay carreteras, hay pistas. Y yo hacía cartografía orográfica, que es que iba por la pista y donde veía una vaguada, ponía pasar a 14 kilómetros vaguada, y seguía y a 10 kilómetros árbol inmenso quemado, ¿no? Sí, sí, Y sí. esto me servía para poder volver. Es increíble este Sí, método. sí, sí. Tenemos las referencias y a partir de ahí. Claro, avanza. porque el mapa era de color verde o amarillo y ya estaba. Entonces pasaba por las tribus, por los poblados. Normalmente era muy bien recibido, pero hay una norma no escrita en el África que yo tengo muy claro que África es de los africanos. Y lo de bienvenido Mr. Marshall es un error, no debería existir. Entonces tú llegas a un poblado y si ves, normalmente vienen corriendo, corriendo, uno de los hombres del poblado te coge el brazo y te enseña su choza y te quiere dar pino de palma y tal, se sienten honrados. Muchos sitios, yo iba 1000 kilómetros hacia adentro, no había ido en blanco en Claro. su de la vida, y algunos sitios veías que se escondían. Entonces, esta era la señal de que no era bienvenido, por miedo o por lo que fuera, y yo seguía, respetando. En algunos sitios me confundían con misionero por mi aspecto. Sí. Me decían, no, yo no soy papá. Y entonces estaba con ellos, básicamente, durante el día, veía cómo cocinaban, cómo labraban, cómo cazaban y tal. Y en el África, sobre todo en la África Central, el sol, hay un momento en que empieza a bajar como una moneda
que cae en la hucha, ¿no? Entonces, cuando el sol empieza a bajar, yo me marchaba. Esto es muy interesante. Me alejaba 10, 15 kilómetros, lo suficiente como para que no podían venir a pie, y cerraba el 4x4, me comía mi barrita energética. Si hacía frío, porque la gente no lo sabe, pero a veces en el África hace un frío tremendo. Yo en el desierto he estado a 3 grados. Entonces la calefacción lo calentaba, si hacía calor lo refrigeraba, me dormía y al día siguiente... Dormías en el 4x4, o sea... 4x4, sí, tumbado en la parte de atrás, porque adelante tienes el cambio de marcha y te lo clavas, me ponía en la parte de atrás, me estiraba y dormía. Y como iba tan rendido, me dormía siempre. Y dormía oyendo ruidos, oyendo animales que, bueno, la noche... Tú solo en medio de la selva. Solo en medio de la selva. Más feliz que un anís. Y entonces al día siguiente, si aquella etnia, aquel poblado, aquella tribu me había interesado mucho, volvía. Si no, seguía Al viendo siguiente otras. destino. Y después, cuando llegaba un momento determinado, normalmente máximo 1000 kilómetros, máximo, entonces ya volvía y me iba para la capital, me estaba un par de días recuperándome y ya me volvía. Por lo de la noche es porque entiendo que en los poblados por la noche pues la gente... Hay un problema. Hay un problema. Ellos desgraciadamente o no sé, no tienen luz, no tienen televisión, no tienen radio, entonces, por desgracia, solo tienen 2 cosas, que es alcohol y sexo. La mujer, que tiene un papel muy triste, la mujer africana es dramática la vida que tiene, la mujer africana trabaja mucho más que el hombre, cuida a los niños, cuida los huertos y no hay ningún tipo de planificación sexual, entonces está embarazada y tienen muchísimos hijos, y después alcohol. El vino de palma o una droga que se llama iboga y tal, y por las noches si llega un extranjero, un invitado, hacen la gran fiesta, la hoguera, bailan, y muchas veces a la mitad las condiciones ya eran complicadas. Y ahí podías Y correr ahí hay peligro. peligro, sí. Una vez en un oasis hice un gran error, que es que llegué a un oasis roto de 3 días sin encontrar a nadie, y entonces me dijeron que si hay que dormir y tal, porque el oasis también tienen por norma cuando llega una persona, sea un prófugo de la justicia, sea quien sea, le han dado hospitalidad y comida. Vale. Y te atienden muy bien. Y me dijeron, quédese y tal. No me tenía que haber quedado. Dije, vale. Hicieron una hoguera, empezaron a bailar, a cantar, me vieron. Y a cada contrato uno empezó a decir al otro que por qué estaba yo allí, que quién era yo. Otro lo hemos invitado porque yo hablo francés y entendía lo que decían. Hablaban árabe, pero también hablaban francesas, y empezaron a pegarse. Y uno me dijo, váyase enseguida que le harán daño. Y me tuve que marchar por piernas. Entonces las noches nunca me quedo en los poblados. ¿Para comunicación era siempre en francés? No, en absoluto. Este caso sí, porque era un oasis donde había gente que había estado en la guerra del Chad y hablaban francés, ¿no? El idioma mundial son las señales. Vale. Porque piensa que en estos países cada 40, 50, 60 kilómetros cambian de idioma. Hay países que tienen 60 lenguas. Claro. Hausa, Fang, no sé qué. Entonces, bueno, pues tenías que defenderte como puedes. Yo siempre explico que, por ejemplo, en pleno desierto me encontré una mujer con una criatura y me hizo así, vi que no había nadie alrededor, paré, y la mujer llorando me dijo, mira mi hijo, lo toqué y el niño estaba hirviendo, no, lo siguiente, tenía una infección y fiebre y tal. Yo, como llevaba un botiquín muy completo, llevaba pues medicación para niños, para adultos y tal, para mí sobre todo, pero entonces pues el termómetro, el niño tenía muchísima fiebre, y cogí una caja de antibiótico infantil y dije a esta señora, ¿cómo se lo explico? Claro. Como le digo, Una por la pastilla, mañana, claro. una por la mañana y una por la noche. Entonces cogí una hoja, dibujé una luna, un sol, una luna, un sol, los 7 días que tocaba, y le puse la luna,
igual, y dibujé la pastilla. Dije esto, la noche, la luna, esto, el sol. Y la mujer lo entendió perfectamente. Claro. Claro, el idioma son los... Sí. Hay dos historias, hay muchísimas historias en el libro, pero hay dos que son súper impactantes que me gustaría que nos contaras. La primera es la de Liberia. Creo que esa historia es entre rocambolesca, pero Sí, espectacular. yo nunca he querido ir acompañado, porque, a ver, tú te vas con un guía, un chofer en medio del desierto, y el tercer o cuarto día te clava un navajazo, te entierra y vuelve y dice, aquel blanco se ha deshidratado, se ha muerto, lo he enterrado. Entonces todo lo que llevas te lo roban, ¿no? Por tanto, por seguridad, primero que me gusta mucho viajar solo, pero después por seguridad yo no quería coger a nadie. Y en Liberia, como había habido hacía poco la guerra civil, ah, y era muy difícil encontrar infraestructura, vehículos y tal, casualmente, la vida son casualidades, un ex compañero de bachiller me llamó y me dijo, Maldo, porque en el cole me llamaban Maldo, Maldo, ¿tú vas a Liberia? Sí. Dice, pues mi tío es el cónsul honorario de España allí, pero lleva tropecientos años, murió hace un par de años este señor. Y durante la guerra se quedó, fue de poco blanco que se quedó, y le he dicho que estudiamos juntos, le he explicado tu historia, y me ha dicho que lo que te haga falta, digo, pero como contacto, y dice, no, él cada 6 meses viene. Digo, pues mira, yo voy al verano, cuando venga, me llamó, fuimos a comer, y le expliqué. Digo, mire, ¿qué necesitas? Digo, solo que usted me busque algún contacto para alquilar un 4x4. Y me dice, imposible. Dice, ha habido una guerra, el país está desballestado, está roto. Dice, y los pocos pick-ups y 4x4 que hay de alquiler los tiene la ONU alquilada. Por tanto, usted no encontrará nada, ni un particular. Dice, pero mire, yo tengo mi coche particular y tengo mi 4x4 y tengo 4x4 como cónsul. Y yo le dejo el 4x4. Y yo digo, hombre, si me cobra usted el alquiler. No, 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 no. Es el coche del consulado, usted es senador y tal. Digo, no, no, pero digo, estoy en viaje privado, yo no pinto nada aquí. No, no, usted lo coge. Yo, bueno, digo, ya me he dado que pagar, creo que no. Y dice, pero una condición. Bueno, dice, es que como lleva matrícula de Claro, el CD, cuerpo consular. dice, uno de mis trabajadores le acompañará. Para Y, que esto era un problema. y yo le dije, mire, es que a mí no me gusta ir acompañado. Porque beben, porque te piden dinero al segundo día, ay, que tengo una mujer muy enferma, igual son solteros, debe dinero, no sé qué, o mi hijo le falta un pie, y entonces te piden dinero, Te ves forzado. claro, Sí. es muy violento, ¿no? O beben mucho y tal. Me dice, no, este es un chico que tengo trabajando en mi empresa, ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo el no nombre. me acuerdo el nombre Ah, ahora, y ahora lo buscaremos, sí, sí. no me acuerdo el nombre. Y entonces, bueno, al cabo de 2 días, a las 6 de la mañana se presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Y digo, mira, no me pidas dinero, no te emborraches durante el viaje y punto yo. Vale, vale, yo iré a su lado y si en algún control, que habían, como había habido guerra, había controles cada 20 kilómetros. En los controles yo bajaré, hablo la lengua, explicaré que usted, mi jefe, que es cónsul, ha dejado el coche y tal, y que no es un coche robado. Vale, vale. Eso sí. Y cuando llevábamos varios días durmiendo en el coche, uno delante y otro detrás, ahí dentro del coche, vemos en medio de la selva una especie de casa como una cabaña, pero bien, de madera. Y un cartel que ponía Cruz Roja y tal. Entonces, había un chico por allí y le digo, oiga, ¿esto qué es? Dice, esto es para los colaboradores de la Cruz Roja y para gente que quiere dormir, pasar la noche aquí y seguir hacia adentro. Digo, pagando un alquiler, sí, sí, usted paga tanto por la habitación. Vale, digo, pues mire, una noche, 2 habitaciones. Y me dice el chofer, no, no, no.
Digo, ¿cómo? No, es que yo aquí tengo familia. Son mentiras. En el poblado cerca de aquí tengo familia. Hace años que no los veo, los quiero ir a ver. Si a usted no le importa, yo me voy a ver a la familia y mañana a la hora que usted diga, ¿a qué hora? A las 5. A las 5 vendré a Estoy ya. buscarle. Yo primero dije que no, tal, al final me convenció, porque soy de fácil convencer, pero no sabía si me enredaba o no me enredaba, y se marchó. Se marchó con el 4x4. Con el 4x4. Yo me quedé en medio de la selva, en aquella casa de madera. Y que el 4x4 estaba todo con lo que tenía pensado estar ese mes. Sí, claro, sí, sí. Entonces yo me quedé allí, no había un grupo electrógeno y agua, no había agua corriente, había un bidón. Me hice una ducha con un cazo de agua fresca, porque el calor era horroroso y el agua. Pero me duché, me refresqué y me puse en la terraza de madera, a leer un libro. Con una pila, leer un libro. Y cuando llevaba un rato allí pensaba, "Uf, esto ha sido el paraíso, silencio, nadie". Y al cabo de una hora o de un muy buen rato, oigo, puf, 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 y veo una lucecita. Y pienso, qué raro, en medio de la selva, una moto. Sí, sí, al cabo de poco, dos policías armados hasta los dientes en moto. Y bajan y, buenas noches, buenas noches. ¿Usted es el propietario del 4x4 CD? Y yo, sí. Digo, no soy propietario, pero soy el usuario. Dice, pues su chofer ha tenido un accidente y lo venimos a buscar. Madre mía. Y entonces, los tres en una moto, el policía que conducía con la ametralladora, yo en medio, el otro detrás, que casi se caía, fuimos bastante, 10 o 15 kilómetros, hasta llegar a un poblado que no había luz, muy poca luz, un río bastante, no grande, pero sí muy caudaloso, y un montón de gente. Paro, bajo, me voy allí y oigo chillidos. Y el chofer estaba en coma etílico, estaba inconsciente y la gente le pegaba patadas. Y yo empecé a chillar, gente le pegaba ¡stop, patadas. stop, it's my drive! Entonces cuando vieron un blanco allí en medio, se apartaron, pero le estaban pegando. Y digo, ¿y el coche? Y miro, y el coche estaba, si esto es el río, ¿eh? Aquí había la piedra y no había acertado, como iba borracho con una cuba, no había acertado el puente y se había empotrado con una piedra y el coche se balanceaba solo. Se balanceaba solo. Con lo cual yo pensé, madre mía, ¿cómo le digo al señor Cuenca que su coche se ha ido río abajo? Y me preocupé mucho porque con el favor que me había hecho. Claro. E incluso me podía haber dicho, ¿por qué se lo dejaba al chofer? Claro. Él no me dijo que no se lo dejara, pero fue un error mío. Entonces dije, bueno, y allí nadie quería subir al 4x4, porque estaba así. Entonces yo llevo siempre la mochila, una mochila de estas pequeñas marrón, con el pasaporte, el dinero, lo más básico, me lo puse delante. Pensé, si cae el coche y puedo saltar, al menos llevar todo. Y entro en el 4x4, pero la puerta ya no estaba en la roca, estaba así. Me siento, empiezo a poner en marcha el motor, iba bien, tiro marcha atrás y aquí sí que los africanitos que había, como no había riesgo, estiraron y lo saqué. Bueno, dije, mira, he salvado el coche. Y entonces les dije, Y el coche respondía bien y funcionaba bien. bien, sí, se pegó un viaje contra la roca, quedó así, pero no. Y entonces le dije, ponerme al chofer detrás. Chofer inconsciente, ¿eh? Una trompa espectacular. Y entonces me marché. Y vi que los dos policías con su moto de turno me acompañaban. Y pensé, mira qué bien, qué educado, me voy a buscar, ahora me acompañan hasta allá. Ahora tengo Vale, escoltas, qué bien. sí, pista para el selva arriba y dos detrás. Y cuando llego allí, paro, le digo, thank you very much, y yo, thank you, no. ¿Cómo? Money. ¿Cómo? Thank you, no, money. Sí. Dólar. Digo, no, y es dólar. Y estuvimos una hora y pico allí, negociando, yo al principio correcto, después chillando ellos, porque al final tienes que intentar ponerlos Claro. firmes. Y me dijeron al final, mire,
usted no se va de aquí hasta que venga el capitán o el sargento, o se quiera, que ha ido a cazar monos, y entonces él decidirá si usted no quiere pagar la multa, porque yo dije, no, quedaros al chofer, Claro, detenerlo, ya pagará él. y la pagará él. No, 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 usted, tal, y bueno, pero más de una hora. Ahora es muy divertido, en aquel momento tienes mucha tensión. Claro. Sí. Y al final dije, no, no, usted no se va y tal, y me dice, your passport. Con lo cual dije, en medio de la selva y sin pasaporte. Claro. Fui dentro de la cabaña, cogí el pasaporte, se lo di, y me dice, you from... Yo podía haber dicho España, pero dije, you from Barcelona. ¿Barca? ¿Barca? Porque ellos no saben decir la Barça. La C No. tancada en catalán. No saben decir. Sí. ¿Barca? Yes, barca. ¡Oh, barca, barca! Y dije, pero si estáis perdidos. One moment, please. Entré, salí con dos bufandas, con bits, con bolis, con postales del Messi, del Iniesta, del Xavi. Se los regalé, me abrazaron, se hacían fotos, me saludaron, se marcharon y el Barça me salvó la vida. Para ser conscientes de hasta dónde llega el fútbol. Es increíble. En África es tremendo. En África es un pasaporte. Es increíble. Explica esas historias que súper bien, ¿eh, Josep? O sea, Con es muchísimo súper interesante. detalle. Bueno, es que Esto está muy bien. como las viví y además como ya un poco de fama dentro de lo tengo, me hacen hacer muchas conferencias y al final Es ya las... experiencia. Y Yo- luego se explica muy tranquilo, pero la situación de estar en medio de un país en el que Terrible, no hablas el idioma, terrible. estás completamente incomunicado y unos policías te dicen paga o no sales, a ver cómo te enfrentas a esta En situación. Zambia, yo fui al Congo, parece que lo explico. En Zambia fui al Congo a ver el fenómeno de los niños de la calle, Sí. ¿eh? Que son niños huérfanos o no, que viven en... Fui a Lubumbashi, pero miles. Y entonces son niños que o la guerra, que hubo en el Congo, mató a los padres y los pobrecitos han llegado a la capital y viven allí, snifan cola en bolsas de plástico, piden dinero y tal, o son niños que en un poblado un señor subió a un cocotero a cortar coco, se cayó, se mató, y lo primero que hace es avisar al brujo. Llega el brujo y con sus oraciones y tal, para sacar la brujería de la casa, que ha hecho que el señor se matara, y normalmente dicen, aquí hay una persona embrujada. ¿Quién acostumbra a ser? El pequeño. El pequeño. El niño pequeño, de 4, 5, Sí, sí. 7, 8, 10 años. Y entonces los expulsan de la familia y del poblado. Y muchos de estos niños consiguen llegar a la capital, ¿no? Y entonces, bueno, yo vi todo esto. Tengo una anécdota muy bonita con los misioneros. Y después de ver Lubumbashi, me fui hacia Zambia, selva hacia adentro. Y me pasaron dos cosas. Una, que en medio de la selva, yo llevaba 2 o 3 días, vi un descampado, porque la selva es todo árboles, e incluso hay poca luz, no hay... Pero cuando cae un árbol, entra el sol y tal. Vi un descampado, había 10 o 12 niños jugando a fútbol, con una portería que eran 3 tronquitos, una hacía de portero, y los otros 10 o 12 en fila india chutaban penaltis. Y la pelota era una botella de plástico de agua, una botella de estas. Entonces chutaba la botella, cuando la botella entraba, gol, se abrazaban, etc. Y yo me quedé alucinado, ver lo felices que eran con una botella de agua que alguien había tirado. Y cuando acabó, yo fui hacia allí, me acerqué, hinché una pelota que llevaba, nueva, me acerqué, se quedaron todos parados, claro, en medio de la selva, se quedaron todos parados, vinieron corriendo y se pusieron en semicircunferencia. Entonces yo la pelota se la di al primero, y el primero la botaba, se reía, la acariciaba, la tocaba y se la daba al segundo. El segundo hacía igual, y el último, ¿sabéis qué hizo? ¿Qué hizo? Me la devolvió. Él se pensaba que yo les dejaba tocar la pelota. Cuando dije, no, es for you, empezaron a chillar, se fueron hacia las barracas donde vivían y los perdí de vista. Entonces llegué a la conclusión
de que hay muchos niños en estos países que no son escolarizables. Los niños tenían la escuela a pie a 8 semanas. Llevaba 3 días de coche, Claro. pero sí pueden jugar y ser niños. Y mi ONG empezó un proyecto nuevo que era material deportivo que mandamos, y ahora mandamos toneladas. Y en este interín, cuando llego, paso a Zambia, en plena selva, pero ya en Zambia, se me acerca un 4x4 de policía forestal de la selva, me paran. El vehículo que yo llevaba era nuevo, estaba impecable, no tenía ningún golpe ni nada. Y el tío me pide el pasaporte, la documentación del coche, que dónde voy, qué hago y tal. Llevaba varios soldados en la parte de atrás del pick-up, y al cabo de un rato vuelve y me dice, mire, el, la luz del coche no es original. Le pongo una multa. Si quiere metálico, lo invento, 100, si no, 500. Y yo le dije, mire, este coche es todo original, está alquilado en esta empresa, yo lo pagaré la multa. Y me dice, bueno, pues usted no se mueve de aquí. Y me estuve 3 o 4 horas dentro del coche a ver quién se cansaba antes. Yo decía que avisaría a la embajada, que iría al ministerio a denunciarles y tal, y al cabo de varias horas me dejaron marchar. Es muy bestia. Hay una historia que también me gustaría que nos contaras, que es en Mali, donde tú estás a punto de morir Al límite de la muerte. y además en el libro dices una cosa que es brutal, que es que descubres que la muerte puede ser dulce. Puede ser dulce, sí señor. Te felicito porque lo has leído. Lo he leído aquí. No puede He tomado ser. nota aquí. Sí, sí, no, esta historia es, bueno, yo creo que todos los que nos están escuchando vamos, Yo- no van a poder dejar de escuchar. Hay un libro que se llama Cita en Tombuctú, que es de un escritor catalán que escribió este libro, ganó un premio, no me hagas decir si premio Nadal o que fuera, y yo ese libro me lo compré. Vale. Y dije, cuando vaya a Tombuctú, iré leyendo todo lo que escribe. Y el chico este, el escritor, lo que explica en el libro es clavado. En Gené, no sé qué. Y yo pensaba, hostia, te digo, ¿qué retención tiene? Bueno, pues ese chico no había estado en Tombuctú. Nunca. Se había documentado, mapas, libros y tal. Se presentó al... Y el libro este era que un chico y una chica se citan en Tombuctú. Y entonces explican todo lo que ven. Y él, del premio económico, se fue a Tombuctú a conocer Tombuctú. A mí me alucinó. Entonces yo tenía en la cabeza, tengo que ir a Tombuctú. Tombuctú es, perdona, donde empieza la ruta de la sal, Vale. de los Tuareg. No es bien donde empieza, pero es casi donde empieza, de los Tuaregs. Y yo dije, tengo que encontrar una caravana Tuareg, quedarme un día con ellos, convivir, una experiencia vital. Sí. Y cojo el avión, me voy primero al país Dogón, en Mali, que es espectacular. Los dogones vivían en montaña, hacían agujeros y allí vivían para evitar que los que les invadían los mataran. Entonces ahora para entrar en los pueblos dogones has de hablar con el jefe del poblado, regalarle una cola que es como un excitante, cosas, y entonces te dejan. Pero una vez vi el país dogón, dije, bueno, ahora con el 4x4 me voy hacia el norte, hacia Tombuctú. Y resulta que había habido 2 o 3 días antes unas inundaciones brutales y el río Níger se había desbordado por todas partes. No había ningún puente que pudieras atravesar. Con lo cual me dicen, usted no podrá ir en coche. Y allí en Mopti, la capital del país Dogón, una población pequeñita, había como un hotelito, que es donde dormía aquel día, y les dije, oiga, yo les dejo aquí el 4x4 y cuando venga de aquí 8, 10, 15 días, habrá algún problema. Nada, gente muy baja, lo guardaremos dentro, el garaje y tal. Y entonces, bueno,
fui en un avión, que es otra historia, en Sí, un avión sí, sí. de Mopti a Tombuctú. Había un avión que creo salía 2 veces por semana, que sobre todo llevaba medicación, comida y tal, y gente que iba al hospital. Bueno. Que es un Y avión, perdona, que además me suena que explicas, donde tú tienes un billete pero no sabes si vas a entrar. Hay una cola no, no, espectacular de gente. no, yo compro un billete como todo el mundo. Sí. Y si allí cabíamos 40 o 50 personas, había más de 200. De cola. Y yo dije, y aquí no entro, y empujándose y tal. Pero el ser blanco a veces también te favorece. Y cuando abrieron las puertas de una verja para entrar, la policía empezó a pegar golpes de porra, tirando gentes al suelo, y a mí me dejaron pasar y pude entrar. Pero la mayoría quedaron con el ojo hinchado, con un golpe en la espalda y tal, y muchos no se veían. Bueno, entonces llego a Tombuctú, claro, no tenía coche. Pregunto y me dicen, aquí hay un tal Mohamed, Ujú. que sí que me acuerdo, que tiene una pick-up Vale. y seguro se la alquila. Lo localizo, me estoy 2 horas o más sentado haciendo test y diciendo, mira, yo quiero ir a ver una caravana Tuareg, 3, 4 días de alquiler, después todo de vuelo, y me dice, si yo no voy, no alquilo coche. Dije, "Bueno", dije, madre mía, bueno, para hacer precio, él empieza por 10.000 y tú por 500. Y yo digo, 500, oh, empieza a chillar, vuelve, 500, por favor, no sé qué, 9.000, no, 700, oh, se vuelve a ir, bueno, amigo, un té, el té de la amistad, otro té, no sé qué, y a las 3 4 horas cierras un. Entonces cerré un precio y le dije, una condición, yo te pago el 10%, el 90% cuando volvamos a Tombuctú. Vale. Pues me dijo que no, que no, que no. Digo, con ese por ciento tienes para gasolina, tienes para combustible y te sobra. Bueno, al final me hice de acuerdo, día siguiente, al salir el sol, a las 5 de la mañana, nos vamos. Y sí, conocía muy bien el desierto, tal, y al final, al cabo de los 3 días, encontramos una caravana Touareg. Y me dice, hable usted con él. Y me dice, esta caravana, el jefe de la caravana es un ex soldado de la guerra del Chad y habla francés. Menos mal, llegué allí, le saludé y dije, mire, están aquí parados, me gustaría mucho quedarme con ustedes hasta mañana. Y me dice, hombre, ningún problema, bienvenido, inshallah, inshallah. Bueno. Y mientras tanto, el Mohamed, yo le digo, oye, yo llevaba una tienda iglú, ¿sabes? Estas tiendas pequeñas que te salen los pies. Y yo le digo, mira, hazme un favor, déjala arriba en la duna, poco alejada, haciendo la campaña, mi mochila y tal, y tú también prepara lo tuyo. Y me dice, no, si yo quiero ir a un oasis cercano, que quiero ver gente conocida y tal. Y dije, esto ya lo conozco. Claro, esto ya lo he vivido. Y yo decía, no, aquí me puse muy fuerte. Él chillando, yo chillando, es mi familia, son mis paisanos, no sé qué. Le decía, no te vas, si te vas no te pago lo que te debo. Y el jefe de la caravana me dice, déjale marchar. Los árabes somos gente de palabra. Él mañana a las 5 o 6 estará aquí. Y no me atreví a decirle que no. Entonces, primera pifia, decirle que fuera. Segunda, no ir yo con él a descargar. Entonces, hablando con el señor, ahí, la madre bien, y de con mi porrazo, cuando ya empiezan la hoguera para cenar y tal, me voy ya para montar el iglú y me doy cuenta que de las varias garrafas de agua que llevaba, Sí. no había dejado ni una. Yo había descargado la mochila y tal, y se había ido con el agua. Yo dije, madre mía, en medio del desierto sin agua, estoy muerto. Me quedaba una botella de litro y pico, pero ahí tienes que ir bebiendo cada 20 minutos. Claro. Bueno, entonces, bueno, por la noche no hace tanto calor y la cena fue muy bonita. Mataron una cabra, una oveja, no sé qué. Y yo recuerdo, como si fuera ahora,
una de las preguntas que me hicieron. Yo abrí un mapa y dije, mira, estamos aquí. Yo vivo aquí, ¿ves esto? Europa, España, Italia, yo estoy aquí. Y vosotros aquí, no sé qué. Y una de las preguntas que me hizo este señor, en voz de todo Tuareg, me dice, ¿cómo es la nieve? Joder, en el desierto, ¿cómo explicas cómo es la nieve? Entonces yo sabía que en las caravanas a veces siempre llevaban sal, especies y tal, y a veces algodón. Y yo digo, ¿vosotros conocéis el algodón? Y dice, sí, sí. Digo, pues algodón helado, muy frío. Bueno, otra cosa curiosa es que me dijeron cómo me llamaba, Josep. Dice, porque esta tarde hemos parado por eso, ha nacido aquí un niño. Dice, y es tradición tuareg que cuando nace un niño y llega un invitado le pasemos su nombre. Y ahora hay un pobre Hay desgraciado un tuareg Hay que un se llama tuareg Josep. que se llama Josep. Entonces se llama Mohamed, Mustafa, Ali, y hay uno que se llama Josep, pobre. Debe ser el raro de la tribu, ¿no? Y bien, pues estuvimos ahí, comimos carne, muy bien explicando, cantaron y demás. Y ya estaba reventado, me fui a dormir, ya con media botella de agua y pensé, joder, ¿cómo cómo voy a sobrevivir? Pero pensé, bueno, mañana por la mañana ya les pediré a ellos. Me fui a dormir, estaba tan roto que al día siguiente, cuando ya hacía sol, me desperté, la caravana ya no estaba. Estabas solo en medio del Solo en medio del desierto, desierto, sin agua. con nada, un palmo de agua, y aquí me asusté. Pensé, como el Mohamed este falle, estoy perdido. Sí. Claro, la deshidratación es mortal. Pasaron media hora, empezó a hacer calor, a picar el calor, ya no me quedaba nada y empecé a entrar en pánico. Y las, los estadios anímicos por los que pasé fueron, primero, susto, pánico, después miedo. Pensé, aquí, ¿cómo saldré de esta? Tengo capacidad cerrada. Pues ansiedad. Y una de las cosas que hice, yo lloré, pensar mucho en mi hijo, tenía un hijo pequeño, y mi madre que lo cuidaba. Y mi madre siempre decía, sobre todo vuelve, tal, y yo pensé, a mi hijo no lo veré más, y a mi madre tampoco. Qué duro. Entonces, ansiedad, una angustia total, la sed era brutal, no tenía nada para beber, no tenía nada para beber, y cuanto menos tienes, más piensas, y estos estados de susto, miedo, ansiedad, tal, hay un momento que ya estás tan deshidratado. Yo ya no me podía levantar, estaba tumbado allí y ya está. Hay un momento en que estaba como si estuviera en una nube. Ya no tenía ansiedad, ya no tenía pánico, ya no lloraba, ya no pensaba. Y yo tenía las piernas tiradas. Yo siempre llevo pantalones de estos tipo del desierto y tal, y las Panamá, venían las botas. Y las había sacado por la noche y las tenía en mis pies. Pues tú quieres creer que mi preocupación era decir, bueno, yo ahora me muero, ¿quién se va a poner estas botas? Con lo cual estaba tranquilo y allí pude descubrir lo que había oído muchas veces, que la muerte puede ser dulce. Tú ahí sabías que te morías. Sí, sí. No podía moverme, no podía nada. Y al cabo de mucho, ya no me pregunté cuánto, porque estaba semi-inconsciente, oigo, puf, 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 puf. Y pensé, un cabrón, aquí la hora llega 8 horas más tarde. ¿Qué va? Era un representante de Heineken que tenía 6 meses sabáticos y atravesaba el desierto con un 4x4. Y vio una duna y un iglú en medio del desierto y pensó, joder, en lugar de decir, oye, me marcho, no sé, que haya un atracador aquí, tío paró, subió y dice que yo le decía, Monsieur, je suis mort. Entonces me plegó toda la mochila, desmontó el iglú, que es muy fácil, me cogió, me levantó, me metió en el coche y
me llevó hacia Tombuctú. Wow. Me dio agua, la verdad es que me dio una botella entera de agua, me la bebí de golpe y la saqué enseguida, porque cuando estás hidratado has de ir bebiendo poco a poco. Y yo bebí todo fatal y llegué a Tombuctú. Había estado, antes de marchar, con una familia que tenía una habitación que me alquilaron, muy humilde, y me fui allí, yo casi no andaba, si me podía quedar 3 días, y tanto, digo, les pagaré el alquiler y tal, y estuve 3 días durmiendo, la pobre señora me traía sopa y tal, durmiendo. Al tercer día me levanté, empecé a andar y tal, pero yo, yo nunca olvidaré lo destrozado que quedas después de esto. Qué bestia. Y allí cosas, viajando te pasa cosas inverosímiles. En una especie de bar, de té, había 4 personas hablando y yo pasaba andando poco a poco. Y hablaban español. Me acerqué y dije, perdona, ¿sois españoles? Dice, sí, sí. Y eran del programa más antiguo que tenía Televisión Española, que se llamaba Otros Pueblos. Ujú. Y el titular era Luis Pancorbo, que era un mito de... Y pensé, Luis Pancorbo, que tiene 15 libros y tal. Entonces le expliqué lo que me había pasado. Él me dijo, macho, eres un milagro, tú estabas muerto. Y nos hicimos tan amigos que al cabo de unos meses vino a Tarragona a hacer una conferencia, lo invité a mi casa y ahí conocí a uno de los mitos, que es Luis Pancorbo. Qué bestia. Qué bueno. Yo, bueno, seguro que hay muchísimas preguntas que tiene la gente que nos está viendo. El tiempo que tenemos es limitado, pero yo hay algunas que sí que tengo. Hay una que te voy a hacer, que sé lo que me vas a contestar, porque lo contestas en el libro. ¿Cuál te ha pero- gustado más? Correcto, porque creo que la gente se estará haciendo esa pregunta. ¿Cuál es el país de África que más te ha gustado? Me lo han hecho hace media hora. Vale. Yo hago muchas conferencias y tal, y la pregunta estándar es, ¿usted ha visitado los 54 países? Sí. ¿Cuál le ha gustado más? Entonces yo siempre respondo, ¿usted tiene hijos? Sí, 3. ¿Cuál quiere más? Los 3. Pues a mí me gustan igual los 54. No hay ningún país africano que no me guste, no hay ningún país africano que no volvería. No hay ninguno que me guste más que otro. Vale, vale. También me gustaría... Cada uno tiene su idiosincrasia, claro. Y si tuviera que recomendarle a alguien que nunca ha hecho un viaje de este estilo, ¿a qué país debería ir? ¿A cuál sería? Ahora tendría que ir a Ruanda. A Ruanda. ¿Por qué? Ruanda es un país muy estable, vivió el genocidio Hutus y Tutsis. Yo, en el 94, estuve en Burundi. Ruanda y Burundi es lo mismo, pasa que los blancos colonizadores con un cuchillo rompían esto para Bélgica, esto para Inglaterra y tal. Entonces se repartieron Bélgica y Francia, se repartieron Ruanda y Burundi, que era lo mismo, ¿eh? Y hubo una masacre. Cientos y cientos de miles de tutsis muertos, y etc. En 25 años, un país destrozado, sucio, violento, subió a poder, ganó las elecciones, un señor que había estudiado en Harvard, no sé dónde, que se llama Paul Kagame, y que puede gustar o no, pero este hombre le dio la vuelta al país. Dijo, ¿tú qué eres? Yo Hutu, y tú, yo Tutsi. Soy ruandés, es de los romanos, miremos hacia adelante. Ruanda ha sabido perdonar, no olvidar, pero perdonar. Conviven Hutus y Tutsis, y es un país seguro, es un país ni un 10% sucio como otros países, bueno, es un país espectacular. Yo me fui a escribir el libro, me fui a Ruanda, me fui al lago Kivu, que ahora por desgracia está de moda, porque esa pequeña guerra Ruanda-Congo empezó en el lago Kivu, pero yo siempre decía que si hay un paraíso es el lago Kivu. Estaba allí en una barraca, en una especie de choza, y me estuve un mes escribiendo. Nos lo apuntamos. Apuntamos. Después de visitar todos los países de África, ¿qué diferencias ves entre la gente europea y la gente africana? ¿Qué has aprendido? ¿Qué podemos aprender de la gente africana? Mira, te voy a decir una sola cosa. Yo cuando me voy al África, no sé en qué condiciones me voy. Cuando vuelvo de África, vuelvo mejor persona. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre el occidental y el africano?
bandidos, criminales, narcos, hay en todo el mundo, ¿no? Pero el africano estándar es buena gente. Te da lo poco que tiene. He visto, podría hacer un libro de detalles de gente que me han dado lo poco que tienen a cambio de nada. ¿La humanidad es buena, tú entonces crees? Sí, 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 sí. La humanidad es buena, los hombres somos malos y, mira, yo soy muy animalista, muy animalista. Y bueno, he tenido 2 perritos hasta ahora, se me ha muerto una. Tengo un gato, 2 perros y yo cuando veo un chico o una persona que pasea con un perro de estos que dicen que son peligrosos y los tiran y suéltate, no sé qué, pienso, este perro lo está haciendo malo el dueño. No hay perros buenos, perros malos. Hay dueños buenos o dueños malos. Humanamente, bueno, tú vas a Uganda y un personaje que se llamaba Idi Amin Dada, un bestia, que era caníbal, cuando cayó en los congeladores del Palacio Presidencial habían cabezas humanas, pues este consiguió que Uganda fuera un país durísimo, con gente dura, con gente que tienes que ir con mucho cuidado. ¿Pero por qué? Pues porque desde arriba los había hecho malos, los había enfrentado. Si podías contarnos un poco también sobre la ONG Sport Solidaridad Internacional, porque yo creo que hacéis es espectacular. Además, hacéis una cena anual en Barcelona para los Sí, que les interese. el año que viene tendrás que Yo el año venir. que viene tendré que venir. Este año, el año que viene vendremos los dos, de hecho. Venga. Cuéntanos un poco lo que hacéis en la ONG para la gente que nos escucha. Sí, la ONG nace de mi pasión por África. Antes de la ONG yo me iba a África con mi mochila y me llevaba una caja de material solidario, ¿no? Con el paso del tiempo, yo tenía el problema de que estaba full time en política. Entonces no podía hacer más de lo que hacía. Pero en el año 2002 mi partido gana las elecciones, pero pierde el gobierno porque se forma el primer tripartito. Y yo en lugar de ser un Convergent enfadado, deprimido, pensé, esto es democrático. Hemos gobernado 23 años, que yo nunca había imaginado. Ahora suman más 3 que 1. Por tanto, para mí esto es democrático y en lugar de enfadarme y tal, lo positivizo. Ahora tengo tiempo de hacer mi ONG. Vale. Fundé Sport Solidaridad Internacional y dije, ahora me dedicaré a esto. Pensé, o se te ha acabado la política, 2002, o de aquí 4 años igual te llaman para otra vez encabezar la lista. Pero a los 6 meses de haber hecho la ONG, me llaman del partido y me dicen, tienes que ir de cabeza de lista por Tarragona a Madrid. Y dije, bufa, hace medio año que he hecho la ONG, ahora tengo que ir a Madrid de diputado, ¿qué hago? ¿Disuelvo la ONG? Que es la niñeta, es la Tu bebé. muñeca Sí, sí. de mis ojos, o dije, no, es que cuando tú vas al médico y lo encuentro mal, el médico te hace una revisión, venga mañana que diré que tiene. Y al día siguiente te dice, estás mal, tienes que ir cada día, me lo invento, 2 horas al gimnasio. Imposible. Soy el director general de la IBM o soy el director de un hotel de 500 habitaciones y 200 trabajadores. No, no tengo tiempo. Y el médico te dice, bueno, pues se morirá. Encuentras tiempo Claro. para dirigir la IBM o el hotel y para ir al gimnasio. Entonces me pasó esto. Encontré tiempo para hacer mi responsabilidad política, pero también tenía espacios para la ONG. Entonces empecé ya a dedicarme bastante intensidad hasta el 2015, que dije, hasta aquí he llegado, y expliqué a los compañeros que dejaba la política y dije, ahora full time a la ONG. ¿Qué hacemos en la ONG? La ONG hacemos un poco de todo. Es aprovechar el deporte como un elemento de felicidad. Brutal. Entonces, desde hacer becas de estudios para niños meninos de Arrúa de Cabo Verde, que en todo el día bebían un vaso de agua con el azúcar. Entonces les hemos dado escuela, alimentación. En el chat hemos hecho una escuela donde niños y niñas, básicamente niñas, estudian
y les pagamos la alimentación y demás, pero yo después también me di cuenta que no solo en África sufren. Y me di cuenta porque fui un día al barrio Turó de la Peira, Vale. que hay un equipo de fútbol, y que me quieren mucho y me invitan siempre a la semana, que le han puesto mi nombre, Semana Deportiva de Maldonado, entonces hago el saque de honor, y presentan a todos los equipos. Y yo mirando vi que detrás, una valla del campo de fútbol, había muchísimas cabezas de niños. Cuando acabó el acto, digamos, formal de presentación de los equipos de fútbol base, yo le dije al presidente, oiga, ¿qué son todos aquellos niños de ahí detrás? Si son niños que sus padres no, o están en la cárcel, o es drogodependiente o tal, no tienen dinero para pagar la cuota del club. Nosotros ya algunos los aceptamos, pero no podemos más. Y son niños que vienen a ver el fútbol porque les apasiona, pero poco a poco, cada semana, van desapareciendo y se incorporan a las bandas urbanas abajo. Vale. Y yo marché impresionado y pensé, aquí también hace falta la mano solidaria. Entonces fundamos un proyecto que se llama Arrels ESI, Vale. para arralar, para conseguir. Entonces estos niños, diferentes clubs, el club les llama y dice, mira, hay una ONG que te va a dar una beca y te va a pagar todo el año de práctica deportiva, en el Jamén, en el infantil y tal, con una condición, que vayas a escuela, que no haya absentismo, Qué bueno. y pagamos esto. Esto es una cosa que hacemos. Hacemos muchísimas cosas. Por ejemplo, una cosa que no tiene nada que ver con el deporte, pero que aprovechamos en los valores de deporte para ayudar. En la mina hay un comedor, dos hermanas, dos señoras, que dan comida a 365 personas. Nosotros cada 2 o 3 meses llevamos furgonetas y coches llenos de comida. Qué bueno. Poco de todo. Es increíble, o sea, y la gente tiene que investigar y ayudar en lo que pueda. Y de hecho, comprando este libro pueden Vale. aprender y entender aún más toda esta historia de algunos países y aún más anécdotas y encima ayudar a causas que se necesitan. Si van a Altair, ahí lo encontrarán. Pues mira, allí lo tendrán. Yo tengo un par de preguntas, Josep, antes de las preguntas finales que siempre hacemos. La primera es, ¿volverás a África? Sí, el 4 de agosto me voy a Madagascar. Wow. Qué bueno. Pero esta vez me voy con mi esposa. Vale. Acompaña. Con mis aventuras ya he hecho todo el continente y mi mujer es una apasionada. Nos vamos los dos a recorrer Madagascar, que es un país brutal, pobre, duro, pero espectacular. Brutal. Y la última que tengo también antes de las finales es, ¿qué crees que hace falta para mejorar este mundo? Con todo lo que has aprendido en África. Hombre, para que el mundo vaya mejor, hace falta buenos políticos. Y te lo dice un expolítico. Yo una vez tuve una conversación muy dura con Gaspar Llamazares, ¿Vale? en el Congreso, que éramos compañeros, él del Partido Comunista, yo de Convergencia y tal, y él decía, nada, en España no tiene que haber aduanas, que entre quien quiera, ni fronteras, nada, que entre quien quiera. Estábamos ahí varios diputados. Y yo le dije, Gaspar, ¿lo dices en serio? O sea, África, ¿te imaginas que 100 millones de africanos vengan a vivir aquí? ¿Qué haremos? ¿Cómo los atenderemos? Y me dijo una cosa que me molestó mucho, me dijo, no, como tú eres un burgués catalán, entonces dije, mira, catalán sí, burgués no, porque mi madre para que yo estudiara limpiaba chalets. Y tú, por muy comunista que eres, llevas americana y tienes un chalet en Asturias. No te enfades, digo, sí. Digo, porque ¿sabes qué tienes que conseguir? Que los de tu partido, en China, en Rusia, en sitios así, consigan una cosa muy fácil. El niño de 10, 12, 14, 18 años que está en cualquier país africano debajo de un baobab muriendo de hambre y decide salvar su vida y anda kilómetros y kilómetros, cae en manos de mafias, acaba en una patera y llega a España debiendo dinero a la mafia, durmiendo en un cajero automático, recogiendo hierros. Este niño, ¿en qué se les ayuda? Pues mira, la solución, ¿sabes cuál es? Que Estados Unidos, que Rusia, que China, que Europa se dediquen a, uno, crear riqueza allí,
trabajo. 2, invertir en sanidad, porque con 25 años muchos ya mueren. Y educación. Si estos niños estudian, tienen, tienen una sanidad como se merecen y tienen trabajo, ningún chico de estos abandonará el baobab, porque saben que muchos no saben nadar y saben que si se caen de la patera morirán ahogados. Pero entre morir de hambre debajo de un baobab, entre morir de hambre en una patera o llegar a Europa, que para ellos equivocadamente esto es el Edén, pues hacer esto. Por tanto, ¿cuál es la solución para un mundo más justo? Que estas grandes potencias, que el señor Trump, el señor Putin y demás, se dedicaran, que es muy poco para ellos, a invertir mucho en África para generar trabajo, para generar educación y sanidad. Y piensa que el africano es muy trabajador, tiene mucha capacidad. ¿Y por qué es muy trabajador? Porque aquí en España muchos trabajos que los españoles no queremos hacer, lo hacen ellos. Y hay sitios donde en el Maresma, ¿quién recoge las flores? Senegaleses, cambianos, son trabajadores. Y vienen aquí los que pueden a trabajar. Siempre hay quien viene a delinquir y estos son los que hay que intentar que no los tengamos. Pero para un mundo más justo, yo creo que las potencias lo tienen relativamente fácil. Brutal. Vamos con las preguntas Antes finales. de las preguntas finales, me gustaría hacer una que ya hemos hecho en algún otro podcast, y es, por ejemplo, en la vida, por ejemplo, que has estado en 54 países de África, has hecho una carrera política espectacular. Mucha gente podría considerar que es una vida exitosa. Y es, para ti, ¿qué es el éxito en la vida? No, yo siempre digo que he tenido mucha suerte en la vida. Comentado. Yo soy hijo de obreros. Mi padre era peón de Renfe. Soy muy jóvenes. En la época que yo era un niño, mi padre iba con un martillo y un farol. Cuando el tren llegaba a San Vicente de Calder, él y su compañero daban golpes a las ruedas metálicas para saber si estaban bien. Mi padre era un simple obrero, mi madre era una mujer que para que yo estudiara o mi hermana estudiara, limpiaba chalets. Entonces yo he tenido mucha suerte. Éxito, ser feliz en la vida. O sea, tiene mucho éxito el que le gusta ir en bicicleta, se puede comprar bicicleta y cuando acaba de trabajar de su despacho o de la portería donde está de portero, coger la bici, ponerse la ropa y ir en bicicleta. Este hombre es un triunfador. O sea, en la vida el éxito es en base a ti mismo. Muy buena respuesta, brutal. Vamos con las preguntas finales. Vamos. La primera es, ¿a qué le tienes? Piensa que, por ejemplo, para mí, Trump no es un hombre de éxito. Vale. ¿Por qué? Pues porque es un hombre que no hace bien, que es un hombre que solo lo que está haciendo ahora es daño. Y qué éxito puedes reportarte haciendo daño a la gente, masacrando al enemigo, al pobre. Es una reflexión buenísima sobre el éxito. Muy, muy buena reflexión. Y pues pasamos entonces al bloque de las preguntas finales. Estándar. Sí, que le hacemos a absolutamente todos los invitados. Y la primera es, ¿a qué le tienes miedo? A la muerte. Ah, sí. Me da mucho miedo morir. Y cuando me encuentro mal y tal, soy muy aprensivo y pienso, ¿será algo grave? Sí, miedo a la muerte. Si tuvieras que empezar de cero, ¿qué harías? Lo mismo que he hecho. Pero sí tendría la misma suerte que he tenido. Y si pudieras ir a cenar con cualquier personaje histórico, ya sea una persona que esté viva o haya fallecido, ¿quién sería? Mandela. Y la segunda lo conseguí, que era Jane Goodall, Jane Goodall, que esto, bueno, que es amiga mía. es brutal. ¿Y dónde iríais a cenar? Debajo de un baobab. En el Parque Cru, en Sudáfrica, donde sea. Lo último que estamos haciendo ahora con todos los invitados es que les damos un minuto para que mirando a su cámara y mirando, por tanto, a todos los que nos están escuchando, esta cámara de aquí, puedas lanzar el mensaje que quieras. No, mira, mi mensaje yo aprovecho, que lo digo siempre. Yo a veces me encuentro gente jubilada. Maldonado, mira, me he jubilado con 65 años y estoy deprimido. Me encuentro jóvenes que dicen, ay, me aburro porque no sé qué hacer. En la vida
en la vida, si eres capaz de encontrar un espacio en el que ser útil, serás el hombre más feliz del mundo. Por ejemplo, puedes ser útil yendo una vez a la semana a una protectora de animales a pasear perros, que viven en jaulas, que cuando te vean saltarán de alegría porque saben que los llevarás por la montaña a oler plantas. Puedes ir a un comedor social a ayudar a servir a la gente que no tiene para comer. O sea, ¿qué es lo que os aconsejo yo que hagáis? Sentiros útiles más allá del día a día que habéis tenido hasta ahora. Redescubrir que la vida, la felicidad pasa por ayudar a otros, personas, animales, etcétera. Me ha parecido una entrevista espectacular. No sé, Brutal, Pablo, cómo lo has visto. brutal. Yo creo que lo hemos disfrutado todos los que están aquí estaban atentos. Y podríamos hacer segunda, tercera, Habrá- cuarta habrá- parte y Claro, esperemos porque que miráis las con haya. buenos ojos. Ahora. Josep, muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo. Nos veremos en la cena seguro Seguro. el año que viene. En Seguro. alguna más. Y un placer de verdad. Y muchísimas gracias Muchísimas por estar. No, el agradecido soy yo porque me habéis permitido transmitir pensamientos, sentimientos y el libro y lo que hacemos en la ONG. Por tanto, soy yo el que tengo que agradeceros. Yo no os aporto nada, Muchísimo, me muchísimo. permitís dar a conocer lo que hago. Un abrazo, Josep. Muchas gracias. Gracias.